Mis hermanos, le damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero invitarlos, hermanos, a que vayan conmigo a la primera carta del apóstol Juan y estaremos leyendo los primeros 4 versículos de esa primera carta. Dice así su palabra: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Se cuenta que hace muchos años en varias ciudades de Canadá estaba creciendo la falsificación de billetes de $100 de manera casi descontrolada. No se contaba con la tecnología del láser, plumones luminosos o fluorescentes, a lo que el gobierno se dio a la tarea de capacitar a un grupo numeroso de policías con el fin de detectar los billetes falsos. Pero estos agentes del orden no fueron entrenados para detectar los defectos más comunes de estos billetes, sino que fueron entrenados enseñándoles fielmente cuál era el billete verdadero. De modo que cuando vieran un billete, estos agentes estaban tan seguros de cómo se veía un billete verdadero que no necesitaban ver los errores de impresión del falso, sino eran exactamente como el verdadero, automáticamente eran tenidos por falso. En la tarde de hoy, hermanos, comenzaremos a predicar expositivamente la primera carta del apóstol Juan. Pero antes es necesario que veamos un panorama histórico que afrontaba la iglesia en apenas sus primeros años. Y para esto vamos a estar desarrollando esto en 4 puntos. Vamos a estar viendo el panorama histórico de la iglesia. Vamos a estar viendo como segundo los principales conflictos de la iglesia. Como tercero y título del sermón veremos una mirada al verdadero. Y como último veremos aplicativamente las palabras que el apóstol Juan nos enseña. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y buscar a Dios en oración. Señor y Padre, venimos delante de ti, Padre, con la seguridad de que tú nos hablarás, de que tú nos aconsejarás, Señor, y que este padecimiento que estaban sufriendo aquellos cristianos en el inicio no están alejados de nosotros, pero tú estarás con nosotros como mismo estuviste con ellos en el principio. Ayúdanos a vernos reflejados, a aprender de sus agonías, a aprender de sus dificultades y a verte a ti, Señor, como el verdadero. Por los méritos de tu Hijo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Mis amados hermanos, en esta primera carta vemos una creciente problema que estaba sucediendo en la iglesia de los primeros siglos. Y dentro del contexto histórico de esta primera carta vemos que no solamente el ataque estaba afrontado directamente a la iglesia en varios puntos neurálgicos. Esta carta tuvo Juan que escribirla y se dice los escritores bíblicos que fue escrita entre los años 85 y 100 después de Cristo. Probablemente en la región de Éfeso, en Asia Menor,
la que es actualmente Turquía, donde según la tradición vivió el apóstol Juan en los últimos años. Esta época es posterior a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, en un tiempo de creciente distanciamiento entre el cristianismo y el judaísmo. Las situaciones más comunes en la comunidad cristiana era que en Asia Menor estaban enfrentando conflictos internos. Algunos miembros se habían separado del grupo principal, promoviendo enseñanzas que negaban aspectos centrales de la fe cristiana. Y uno de los problemas más importantes que encuentra la iglesia es la influencia de herejías como protognósticas. Y estas enseñanzas negaban que Jesús hubiera venido verdaderamente en carne. Este gnosticismo, como mayormente se conoce dentro de la comunidad cristiana, era que rechazaban la humanidad real de Cristo. Sostenían que Cristo era un ser espiritual y no podía haber sufrido ni muerto realmente. En los primeros días del cristianismo había gloria y esplendor, pero hacia el año 100 después de Cristo, el cristianismo se había convertido en una de las costumbres tradicional, medio sincera, nominal. Los cristianos se habían acostumbrado al evangelio y algo de su maravilla se había perdido. Jesús conocía a las personas que había dicho, el amor de muchos se enfriará. Él en el Sermón del Monte estaba dando el preámbulo de la guerra espiritual que iba a estar sufriendo la iglesia. Dice, y esto sucede, el amor de muchos se enfriará, dándole el Sermón del Monte que está registrado en Mateo 24, versículo 12. Juan estaba escribiendo en un tiempo cuando, por lo menos para algunos, la primera emoción había pasado. El pábilo de la devoción humeaba, pero no iluminaba. Una de las consecuencias era que había miembros de la iglesia que encontraban los estándares que exigía el cristianismo pesados y fatigosos. No querían ser santos en el sentido del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra para santo es agio, que se traduce corrientemente por santo, pero su verdadero sentido es que es diferente. El templo era agio porque era diferente de los otros edificios. El sábado era agio porque era diferente de los demás días. El pueblo judío era agios porque era diferente de los otros pueblos. Y el cristianismo es agio porque es llamado a ser diferente de las demás personas. Siempre hubo una separación indudable entre el cristiano y el mundo. Y en el Evangelio de Juan, Jesús nos dice que si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí separándonos del mundo, por eso os aborrece el mundo. Juan capítulo 15, versículo 19. Cuando Cristo oró en Getsemaní, intercediendo por sus discípulos, dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo le ha tomado odio porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, 14. Todo esto conllevaba una demanda ética. Demandaba un nuevo estándar de pureza moral, una nueva amabilidad, un nuevo servicio, un nuevo perdón. Y era difícil. Y una vez que pasaban la primera ilusión y el primer entusiasmo, se fue haciendo cada vez más difícil estar fuera del mundo y negarse a aceptar los estándares y prácticas en curso. Se ha de notar que en la primera carta de Juan no nos da ninguna indicación de que la iglesia a la que se dirigió fuera perseguida. El peligro, como muchos han comentado, no era la persecución, sino la seducción. En otras palabras, hermano, el peligro venía de dentro de la iglesia. Como vimos en la aplicación, en la ilustración, parecían billetes reales, pero eran falsos.
También eso lo había previsto Jesús. En Mateo capítulo 24, versículo 11, el Señor nos dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No está hablando de impíos, no está hablando de personas externas que atacarán la iglesia. Se está refiriendo a los que codo a codo estamos sentados en el mismo banco, que el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Otras traducciones dicen, surgirán muchos falsos profetas, y dijo Jesús, y descarriarán a muchos, dando el sentido de que van en un camino correcto, en un camino seguro, y que el vecino que tienes al lado, de una manera ilustrativa, es el que atentará contra ti para descarriarte de al lado. Mi hermano, no estoy queriendo decir que ahora le cojas odio al hermano que tienes al lado. Pero esas cosas suceden cuando nosotros dejamos de apuntar nuestra vista al verdadero. Este era el peligro del que Pablo había advertido a los líderes de la iglesia de Éfeso cuando les dirigió su palabra de despedida y les dijo, yo sé, les dijo, en Hechos capítulo 20, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La persecución de aquellos días solo produjo una expansión del evangelio, pero esta doctrina era más dañina porque venía de dentro de la misma iglesia. Esto nos conlleva también a ver cuál era el pensamiento filosófico de la época. ¿Cuál era la filosofía y el pensamiento contemporáneo con lo que los falsos profetas y los maestros equivocados querían armonizar la fe cristiana? Por todo el mundo griego había una tendencia de pensamiento a la que se le daba el nombre general de gnosticismo. La idea básica de todo este pensamiento gnóstico era que solo es bueno el espíritu y la materia es esencialmente mala. Los gnósticos, por tanto, despreciaban olímpicamente el mundo, puesto que era materia, y particularmente despreciaban el cuerpo, que por ser material era esencialmente malo. El espíritu del hombre estaba prisionero en este cuerpo, y el espíritu era una simiente de Dios que era totalmente buena. Así que la finalidad de la vida debería liberar esta semilla celestial prisionera en un cuerpo malo. Esto no se podía hacer más que por medio de un conocimiento secreto y un ritual elaborado que solamente los verdaderos gnósticos podrían comunicar. Y aquí había una tendencia de pensamiento que estaba enraizada en el pensamiento griego y que no ha dejado nunca de existir. Su base es la convicción de que toda materia es mala y solo el espíritu es bueno. Y es que el único propósito de la vida es liberar el noble espíritu y del hombre vil, del vil cuerpo en que está prisionero. Yo no sé si esto se te hace familiar, pero este pensamiento no es nuevo. Este pensamiento de estar viviendo en cuerpos equivocados no es un movimiento nuevo. Y esto nos lo llama Eclesiastés, capítulo 1, versículos del 9 al 11. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que pereció, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán diferentes. Esta creencia gnóstica tenía ciertas consecuencias prácticas en la vida de los que lo sustentaban.
La actitud gnóstica hacia la materia y hacia todas las cosas creadas producían una cierta actitud hacia el cuerpo, y las cosas del cuerpo esa actitud podía tomar tres formas diferentes. La primera podía tomar la forma de ascetismo. Y esta palabra, que no aparece en la Biblia, pero que regularmente se utiliza para enseñar la actividad de una persona con un rígido autocontrol y se dedica a la abstinencia y la vida solitaria. Este tipo de personas, debido a este entendimiento del gnosticismo, ellos decían que la disciplina debía venir por un trato duro y férreo al cuerpo, a tal punto de abstenerse de toda inclinación sexual lícita. Podía tomar la forma de que el cuerpo no importaba y por tanto sus apetitos se podían gratificar sin límite. Puesto que el cuerpo era malo de todas maneras, era indiferente lo que se hiciera con él. Hay ecos de esto en primera de Juan. Juan condena como mentiroso al que diga que conoce a Dios y sin embargo no guarda sus mandamientos. La palabra que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. Y quizás ustedes están viendo un poco largo esta introducción, pero si se fijan, hermanos míos, no estamos muy lejos de lo que está viviendo hoy en día la iglesia. Ese gnosticismo está dañando a tal punto la iglesia que ha logrado bajar los estándares de un evangelio salvador a convertir a una iglesia en un club de amigos bien llevados. Esto de que en el cuerpo todo es posible, pero el alma está muy distante, eso es un veneno que te lo han vendido en papel de regalo. Tu cuerpo y tu alma están tan juntos que no los puedes despegar. Así que si tú coincides con que tu cuerpo puede utilizarlo como herramienta de pecado y que nada va a pasar, déjame decirte que el amor del Padre no está en ti, porque tú estás haciendo a Dios mentiroso. Había una tercera clase de fe gnóstica, y es que el gnóstico se consideraba a sí mismo como un hombre completamente espiritual, que se había despojado de todas las cosas materiales de la vida y que había liberado su espíritu de la esclavitud de la materia. Tales gnósticos sostenían que eran tan espirituales que estaban por encima y más allá del pecado y que habían alcanzado la perfección espiritual. Eso es a ello a lo que se le refiere Juan cuando habla que los que se engañan a sí mismos diciendo que no tienen pecado. Y en 1 Juan capítulo 1, versículos del 8 al 10, encontramos las palabras del apóstol Juan diciéndole: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, este gnosticismo, si lo analizamos en el mundo contemporáneo, es lo que ha llevado a la ideología de género, de que yo estoy preso en un cuerpo equivocado, de que el diseñador se equivocó, de que Dios cometió un error conmigo, yo debía ser diferente. No, mi hermano, Dios te hizo exactamente para la forma que Él quiere, porque es para la forma en que Él se agrada. Nosotros estamos hechos tanto como hombres como mujeres para la gloria de Dios. Pero en este contexto encontramos otro conflicto que estaba pasando en la iglesia, y era la negación de la encarnación. Había otra cosa que era todavía más seria. Había una enseñanza falsa que procedía directamente
de un intento surgido en el interior de la iglesia de poner al cristianismo en armonía con el gnosticismo. Debemos recordar que el punto de vista gnóstico de que solo el espíritu era bueno y la materia era completamente mala, dado ese punto de vista, cualquier encarnación real era imposible. Eso fue exactamente lo que Agustín indicó siglos después, antes de hacerse cristiano. Era instruido en las filosofías de diversas escuelas. En sus confesiones nos dice que en algún lugar de los escritores paganos había leído en una u otra forma casi todas las ideas del cristianismo, pero había un gran dicho cristiano que nunca encontró, ni encontraría nadie nunca en ningún escrito pagano. Y esta palabra la encontramos en Juan capítulo 1, versículo 14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Como los pensadores paganos creían en la esencia de la maldad de la materia y por tanto del cuerpo, eso era algo que no dirían nunca. Desde esta manera, crecía otra forma de pensar que era el docetismo. Y el verbo griego dokein quiere decir parecer. Y los docetistas enseñaban que Jesús solamente parecía tener un cuerpo. Insistía en que era un ser puramente espiritual y que no tenía sino la apariencia de un cuerpo. Uno de los libros apócrifos que se escribieron desde este punto de vista es los Hechos de Juan, que data de alrededor del año 160 después de Cristo. Y quiero hacer nuevamente la salvedad. Estos son libros apócrifos. En él se presenta a Juan diciendo que algunas veces cuando tocaba a Jesús le parecía un cuerpo material, pero otras la sustancia era inmaterial, como si no existiera en absoluto. Y también que cuando Jesús andaba nunca dejaba huellas en el suelo. La forma más simple del docetismo era la total negación de que Jesús tuviera nunca un cuerpo físico. Lo que fue es lo que será y lo que ya ha sido es lo que volverá. No hay nada nuevo debajo del sol. Mi hermano, tú y yo, si analizamos, estamos combatiendo con los mismos problemas dentro de la iglesia, con los mismos problemas en una sociedad llevada más a lo que yo siento, a lo que se me adapta más a mí, olvidándome de que nosotros pertenecemos, de que esta sociedad pertenece a una comunidad. Pero lo triste es que ese mismo pensamiento se está arraigando tanto en la iglesia a tal punto que puedes vivir en concubinato, en pecado, en adulterio, pero it's okay, todo está bien. Dios sabe que tú eres pecador. Esa es una manera moderna del gnosticismo. Los Hechos de Juan, otro libro apócrifo, llega aún más lejos. Dice que cuando estaban crucificando al Jesús humano en el Calvario, Juan estaba hablando con el Cristo divino en una cueva en las laderas del monte, y que el Cristo le dijo: Juan, para la multitud allá abajo en Jerusalén me están crucificando y atravesando con lanza. Y me dan vinagre y hiel para beber. Pero estoy hablando contigo. Préstame atención a lo que te digo. Nada, por tanto, de las cosas que dirán de mí, yo las he sufrido. ¿Ustedes vieron hasta qué punto está llegando? Hermano, por eso es que los libros apócrifos no forman parte de la inspirada, santa y bendita palabra de Dios, porque ella misma se está contradiciendo con las mismas palabras de nuestro Señor Jesús. Esta misma forma de pensar se está contradiciendo precisamente con Isaías 58, cuando Él dice que fue molido, ¿por qué? Por nuestros pecados, que fue maltratado. Dice que el Hijo de Dios tuvo que padecer todas estas cosas a precio de sangre, morir, ser trasquilado como cordero. Pero eso no es la palabra que estamos viendo aquí. Nosotros tenemos que analizar, hermanos, cada palabra que leemos, porque no son documentos. Estos documentos
no son documentos que simplemente son históricos, o como dice ciertas personas de la religión católica que yo he tenido oportunidad de conversar. No, pero eso es un material útil. No son inspirados, pero son útiles. A lo que yo me pregunto, ¿útiles para qué? Para crear una división en la iglesia, sembrar un gnosticismo, sembrarle en la mente a cada creyente y más a aquellos nuevos que Jesús no existió, que Jesús no está el Dios, que Jesús no sufrió en una cruz. Eso es acabar directamente con el cristianismo. Dice estos hechos, hermano, por eso, como han podido ver, el apóstol Juan vio la necesidad imperante de enviar esta carta, dado al alto nivel de ataque a la fe cristiana desde sus mismos inicios, y especialmente la veracidad de Cristo como hombre, como sufriente de una cruz y una crucifixión, y por si fuera poco, exponer pruebas de su verdad, de su deidad. No estaban haciendo un comentario que simplemente a la ligera, o esta es mi forma de ver y me la tienen que respetar. Al final todos somos hermanos. No, esta doctrina, el docetismo, el gnosticismo y la negación de la encarnación de Cristo está atacando directamente su deidad, tu salvación y la veracidad de sus palabras. No lo tomes a la ligera, mi hermano. Por eso el apóstol Juan, tiene que venir en el primer versículo haciéndole alusión, hacerle a la iglesia que miren al verdadero. Versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y aquí Juan comienza afirmando la realidad de la encarnación de Jesús, usando la palabra como desde el principio para indicar la eternidad y la existencia previa de Cristo. Menciona que ellos han oído, visto, contemplado y palpado a Jesús, enfatizando que la experiencia personal y física de la presencia de Cristo no solo es una idea o un concepto. Esto refuerza la autenticidad de su testimonio. En ese momento no podíamos contar con fotos ni con un celular iPhone que tuviera una gran resolución y subirlo al iCloud y ahí tenemos registros visibles. No, contaban única y exclusivamente con los testimonios de los 12 que estuvieron lado a lado de Cristo. Y esa es la veracidad, esa es la palabra que que el mismo Juan le estaba indicando a la iglesia. No, yo lo he visto, lo he tocado, lo palpé. No es un fantasma, no es un holograma, es el Dios encarnado. ¿Y sabes qué significa eso? Que lo que murió en la cruz tiene el suficiente poder para perdonar tu pecado y el mío. El que murió en la cruz no lo retuvo la muerte. Pudo resucitar porque Él fue santo, porque es Dios hecho hombre. No puede pecar, pero sí nos puede salvar. Pero mis amados hermanos, si nosotros no nos anclamos en la palabra de Dios, créeme que no tardará muchos años a que esta iglesia y otras iglesias reformadas se vuelvan a deformar. La inclinación de este mundo es ir a peor. La apostasía que puede llegar es ir a ¿qué? A que las iglesias, no el mundo, a que las iglesias se desvíen, bajen su cerca a tal punto de que no seamos agios, sino que seamos tan jimaguas en nuestra forma de pensar como los impíos. El Dios esencial, la esencia no creada, que había sido desde el principio, desde la eternidad, igual con el Padre, y que finalmente se manifestó con naturaleza humana para la salvación de los pecadores, es gran tema sobre el cual escribe el apóstol a sus hermanos. Los apóstoles le vieron durante algunos años, en los cuales presenciaron su sabiduría y santidad, sus milagros, su amor y misericordia, hasta que lo vieron crucificado por los pecadores y después resucitado
de entre los muertos. Ellos le tocaron para tener plena prueba de su resurrección. Esta persona divina, el verbo de vida, el verbo de Dios se manifestó en naturaleza humana para ser autor y dador de la vida eterna a la humanidad por medio de la redención por su sangre y el poder de su espíritu regenerador. Los apóstoles declaran lo que han visto y oído para que los creyentes compartieran sus bendiciones y ventajas eternas. Tenían libre acceso al Padre. Tuvieron una feliz experiencia de la verdad en sus almas y mostraron su excelencia en sus vidas. Esta comunión de los creyentes con el Padre y el Hijo empieza y es sustentada por el poder del Espíritu Santo. Los beneficios que Cristo concede, no son las mezquinas posesiones de un mundo que causa envidia en los demás, sino el gozo y felicidad de la comunión con Dios. Son absolutamente suficientes, de modo que cualquier cantidad de personas puede participar de ello y todos los autorizados para decir que en la verdad de su comunión es con el Padre y desearán guiar a otros y participar de la misma bienaventuranza. Aquí el apóstol Juan le está enseñando de que Cristo no es un fantasma, de que no es una ilusión, de que Él es Dios, pero es un Dios hecho carne. Pero más que eso, en el segundo versículo encontramos que Él es precisamente la vida. Porque la vida se nos manifestó y nosotros le hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí el apóstol Juan, hermanos, explica que Jesús, la vida, se manifestó en la carne. Ellos han visto esa vida y ahora dan testimonios de ella, la vida eterna. No es solo un concepto abstracto, sino una realidad que se manifestó en Jesús, quien existía con el Padre y ahora se revela en la humanidad. Mi amigo y hermano, aquí no estamos hablando de que Jesús era una persona vigorosa y llena de vida, dando a entender lo saludable que era, y por ese texto dice que Él era la vida. No estamos hablando que Él daba buenos consejos de cómo que tu vida iba a ser más fructífera, de cómo te ibas a sentir mejor sin lleno de dolores. No estamos hablando de una persona vigorosa. Estamos hablando de que Él es vida. El único que puede darte vida y vida en abundancia no es el profesor de yoga, no es el profesor de meditación, se llama Jesús. Eso lo tuvieron bien claro siempre los apóstoles. Por eso el apóstol Pedro, cuando estaba delante del concilio, él les dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No lo hay, solo es Jesús. Lo que estamos diciendo es que Jesús es la vida. Sin Jesús, tu vida y la mía no tiene sentido ni permanencia. Y aunque hay personas que no creen en Jesús y siguen vivas carnalmente, la ausencia de vida se hace presente por su separación espiritual con Dios. Y por tanto, esa es la muerte más mala que puede experimentar una persona, porque esa muerte es eterna. La idea central es que la vida eterna tiene una base histórica y tangible en Cristo. Mis amados hermanos, en el versículo 3 vemos la promesa que se hizo carne. No solamente Juan ya le dejó claro por medio de esta carta a los hermanos de Éfeso que el verbo se hizo carne. El verbo es desde el principio, es Dios. Habitó entre nosotros, lo palpamos, lo abrazamos, lo hemos visto y lo hemos oído. Él es 100% Dios, pero a la vez 100% hombre. Pero ahora tenemos una mejor bendición.
Dice que esa promesa se hizo carne. Lo que tanto esperaron los antiguos, esa promesa esperada desde el Edén, se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan busca compartir las experiencias para que otros puedan tener comunión, relación íntima y verdadera con un Dios que es todopoderoso, con el Dios que se le ha llamado a los apóstoles y por tanto tener comunión también junto con los apóstoles. La comunión aquí es tanto espiritual como comunitaria, basada en la revelación de Jesús. La intención es fortalecer la unidad en la fe y en la relación con Dios. En el versículo 4 encontramos que el propio apóstol Pablo nos dice que confiemos totalmente en el verdadero. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Mis amados hermanos, el gnosticismo puede ser un enemigo para el que descuide la palabra. El negar la encarnación de Cristo puede ser el objetivo principal del enemigo de la iglesia. Pero nosotros podemos ser cada día instruidos en su palabra con la convicción de creer de que Él es nuestro Rey, único Salvador y Redentor, cuando nosotros confiamos totalmente en el verdadero. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El propósito de todo esto es que los creyentes tengan un gozo pleno, que proviene de la certeza de la verdad acerca de Jesús y de la relación con Dios. La alegría cristiana está vinculada a la comunión con Dios y a la verdad revelada en Cristo. Se puede ver hasta qué punto se había entendido esta manera de pensar en la carta de Ignacio de Antioquía. La escribió a un grupo de iglesia en Asia Menor que debe haber sido también sobre el mismo tiempo a la cual fue dirigida la primera carta de Juan. Ignacio las escribió cuando lo llevaban preso a Roma para sufrir el martirio, despedazado por las fieras en el circo. Escribió a los tralianos: sed sordos, pues, cuando algunos hable aparte de Jesucristo, que desciende del linaje de David, que era el hijo de María, que verdaderamente nació y comió y vivió, y fue ciertamente perseguido bajo Poncio Pilato. Fue verdaderamente crucificado y murió a la vista de los que hay en el cielo y los que hay en la tierra y los que hay debajo de la tierra, el cual además verdaderamente resucitó de los muertos, habiéndolo resucitado a su Padre, el cual de la misma manera nos levantará a nosotros los que hemos creído en Él. Su Padre, nos resucitará en Cristo Jesús, aparte del cual no tenemos verdadera vida. No somos fantasmas, decía Ignacio, pero si fuera como ciertas personas que no son creyentes, sino impías, y dicen que Él sufrió solo en apariencia, siendo ellos mismos mera apariencia, ¿por qué pues estoy yo en cadenas? ¿Por qué también deseo enfrentarme a las fieras? Si es así, muero en vano. Verdaderamente estaría mintiéndole al Señor. Mis amados hermanos, este mundo añora la idea del gnosticismo porque se desliga de la idea de la existencia de un Dios justo y recto que no podría juzgar sus malos actos y pecados desenfrenados porque según ellos, Él no existe. Este mundo adora la idea de que Él no haya venido en carne y que su cuerpo sea inmaterial, como lo describe esos libros diabólicos, apócrifos.
porque no quieren ni pensar en la idea de haber rechazado al único que muriendo en una cruz venció al pecado en su carne. No quieren encontrarse con aquel que es 3 veces santo y que no dará por inocente al culpable. Al mundo le viene como anillo al dedo la negación de su humanidad porque no haya padecido el sufrimiento de la crucifixión para seguir negándole como hombre y como Dios. En cambio, nosotros, amados hermanos, debemos aferrarnos como esos oficiales que se entrenaron únicamente en aprender el billete correcto, pues aprendiendo el correcto no podemos ser engañados cuando estemos frente al falso. Notaríamos la diferencia. Miremos al verdadero, al único Dios que no tiene manchas y aprendamos a reconocerle. Vivamos convencidos de su venida como hombre, de su vida sin pecado, de su justicia perfecta, de su muerte dolorosa y real, de su sepultura, pero aún más, vivamos con la total convicción de su resurrección y victoria sobre el pecado, de la justificación de nuestros pecados por medio de su sacrificio y de la remisión de nuestros pecados con su sangre derramada. Aquel que niegue que Jesús no es Dios es un falso. Aquel que niegue que Dios no se hizo hombre es un falso. Aquel que niegue que murió y resucitó es un falso. Mis amados hermanos, quisiera terminar con unas aplicaciones. Primeramente, esta va para los cristianos. Cristianos, para poder llevar con honra este apelativo, debemos conocer al Maestro de quien decimos ser discípulos e imitar su conducta, de tal forma que quienes nos miren vean en nosotros a Cristo. Para otras religiones, en un mundo con tanta diversidad religiosa, el cristianismo debe abrirse paso, no solo de palabras, sino con hechos, con vidas transformadas que reflejen al Señor que se predica. La identidad del cristiano debe ser que se debe distinguir en esta sociedad si no es diferente e igual. ¿Y en qué sentido digo esto? Que debemos ser diferentes a quienes lo rodean, pero igual al Señor. La meta no es solo ser diferente, sino es ser diferente por la semejanza a Jesús. Quiera Dios, hermano, que estos hermanos que sufrieron esto, que estos hermanos que en el primer siglo tuvieron que combatir hasta la muerte por defender la deidad, la veracidad de su palabra y la creencia, que no se apaguen, que no nos pasen, que no nos veamos reflejados como estos hermanos que al final, después de 100 años de cristianismo, empezaron a ver como una carga pesada el obedecer a Dios, el comunicarnos unos con otros, en hacernos bien unos con otros, sino que ese mandamiento de amarnos unos a otros sea cada día más como esa ola que va creciendo y creciendo. Ese es el distintivo que debe marcar a la iglesia, a cada uno en particular. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, si ese sentimiento, si esa obediencia a Dios de amar a tu prójimo como a ti mismo está arraigada y enraizada en cada corazón, créeme que lo que más va a abundar aquí en esta iglesia es el amor. Pero no estamos lejos, no está lejos de nosotros el enemigo que encubiertamente quiera meter enseñanzas heréticas. Estemos atentos, volvámonos esos oficiales canadienses. No me interesa la literatura que traigas, no me interesa lo bonito que tú hablas, no me interesa la fama que tengas en redes sociales. Si tú
no aceptas a Cristo como único Dios, si tú no me estás negando de que Cristo se encarnó, si tú me estás diciendo que a Cristo lo sepultaron vivo porque Él no sufrió, si tú me estás negando la resurrección de Cristo, tú eres como ese billete canadiense, tú eres falso. Pero eso solamente lo podemos hacer, hermanos, cuando nosotros nos apegamos al billete verdadero, nos apegamos a la palabra verdadero, nos apegamos al Dios verdadero, nos apegamos al Cristo Salvador verdadero. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos que por el nombre glorioso, santo y perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias porque estas cosas tú las dejaste escritas. Nada nos ha tomado por sorpresa. Tú nos advertiste que dentro de nosotros se levantarán lobos rapaces. Tú nos advertiste de los engaños que pueden ocasionar cuando una iglesia se aleja de tu palabra. Pero tú nos dejaste muestras de que tú eres el verdadero. Tú nos dejaste muestras, Señor, de que confiar en ti, tú como hombre, tú como Dios, tú como mediador, de que no hay nadie, Padre, que pueda perdonar nuestros pecados, solamente eres tú. Padre, fortalece nuestra fe. Y aquí en este momento, Señor, hoy vamos a disfrutar de lo que tú, Señor, hiciste en la cruz del Calvario. Hoy vamos a hacer mención de la Santa Cena. Hoy, Padre, vamos a conmemorar el sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros y que tu sangre nos perdonó una vez y para siempre. Señor, guíanos, cuídanos y guárdanos del mal. Por los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz te lo pedimos. Amén.